cómo entré a de salud, específicamente a un hospital muy grande en Lima. Bueno, me presento, soy Carla, médico, casi titulada. Estamos así de presentar la tesis con las últimas correcciones. Pero bueno, voy a hacer un throwback a mi sexto año de carrera. Eh, en mi sexto año de carrera de medicina acá en Perú, en los últimos meses, como que por noviembre, octubre, damos un examen los estudiantes que desean participar, que se conoce como el e-salud, porque así se llama el hospital o bueno, el sistema, ¿no? Entonces, todos participamos y el e-salud se divide en tres, en la parte norte, centro y sur. Y tienes que viajar hacia una ciudad de estas regiones para poder competir con las demás personas y dependiendo de tu puesto y de tu nota, adjudicar a un hospital. Entonces, yo como soy de la región centro, hice el pregrado aquí en Huancayo, viajé hacia Lima. Yo ya sabía de este examen desde tercer año de carrera, porque mi hermano mayor, que es médico, me lo paraba así, metiendo en la cabeza, como que ya ponte a estudiar para tu salud, o quieres terminar en un hospital Minsa, que no es por hacer menos a los hospitales Minsa, pero en el salud hay más recursos, te pagan más y el sistema, o sea, igual es un poquito explotador, pero por lo que me refieren en el MINSA es mucho más explotador porque, o sea, comparando el de salud que es el seguro social, pues tiene menos población y tiene más tema económico. En cambio, en el MINSA hay más población y hay menos tema económico. Y yo a esta altura de mi vida creo que siempre en donde hay como más escasez de dinero en cuanto a sistemas de salud, como que el personal, los doctores, como que todos se vuelven más roñosos. Entonces, en Minsa como que al menos los doctores, mis residentes que habían hecho interno en Minsa me decían que eran los técnicos que poco más si le cambiaban el pañal a los pacientes porque plan tenían un técnico para 40 pacientes y obviamente como que alguien tenía que hacer algo, ¿no? Y obviamente la persona que está en el último nivel de la grava pues iba a ser la más achacada. Entonces, uno, mi universidad no tenía convenios con clínicas de renombre. Entonces, bueno, hacer el internado en una clínica para mí no era una posibilidad. Eh, pero tengo amigos que hicieron clínicas y que súper bien, porque nunca los tecniqueaban, como que había dinero y personal, así, por montones. Entonces, bueno, yo esa opción no la tenía. Entonces, la otra opción era salud, MINSA o Fuerzas Armadas y Policiales. MINSA y Fuerzas Armadas y Policiales te pagan 300 400 soles y a salud te paga 1200. O sea, te paga el triple. Entonces, esta mujer, claramente con ansias de dinero, dijo ya, vamos a ir a salud. Entonces, ¿cómo me preparé yo para ingresar a salud? Bueno, a mí me gusta mucho estudiar con flashcards. Voy a intentar meter algo por acá de imágenes. Y en flashcards, yo empecé a estudiar con Anki desde casi el quinto año de carrera. Eh, Como que empecé a ver videos de YouTube de doctores de la India o de Estados Unidos porque no se hablaba mucho de Anki acá en Latinoamérica, como que más lo escuchaba como en habla inglesa. Entonces me descargué Anki, ese quinto año de carrera empecé a hacer flashcards, pero no era muy consistente, la verdad, como que las hacía, pero no tanto. Cuando ya me tenía que preparar para el salud, me inscribí en una academia, porque hay un montón, está Quick, que es Villamedic, Usamedic, MIT, MIN, no me acuerdo. Me inscribí en una de ellas y di un simulacro. Y me fue así como que ahogándome porque saqué como 12 11 y yo dije, ¿qué? ¿Cómo es posible? Con estas notas voy a terminar en el Minsa. No, señor, sálvame. Entonces me puse a usar Anki como de forma más frecuente, como que veía las clases y mientras que ponía en la mitad de la pantalla las clases de la academia, en la otra mitad me ponía la página de Anki. Entonces yo solo todo estudiaba con la laptop. Y luego las flashcards como que las podía pasar al celular o a la tablet. Y entonces estaba en el bus y me ponía a hacer flashcards. Estaba en el baño y flashcards. Que me iba a dormir y flashcards. Que me despertaba y flashcards. Y hubo una semana en la que hice 500 flashcards un día. Y me quedé que ahora ya no. Pero en esa época sí. Entonces era como que hacer flashcards y estudiar las flashcards. Y leía, me gustaban bastante los manuales de seteo, de hecho, bastantes preguntas de salud salen de los manuales de seteo, que están en páginas de Telegram gratuitos.
Y son muy buenos los manuales del CTO. A mí me encantaba estudiar eso. Entonces, el CTO, una academia, y en la academia sacaba flashcards. La academia en la que yo estaba me daba flashcards, como que en el sistema, pero no eran las de Anki, entonces no eran tan fáciles de llevar. Y cada persona tiene su forma de hacer flashcards. Por ejemplo, yo me hacía una pregunta, a veces era como que recuerda todo lo que te sabes de equinococo granuloso, creo que era para el quiste diatético. Entonces, era una foto de una oveja con equinococo y al costado tenía como que 10 características del equinococo que era como que me tenía que acordar, como que puede venir en el examen. Entonces como que mis preguntas eran chiquitas, pero mis respuestas eran grandes, que para otras personas puede ser que no funcionen, pero para mí sí. Entonces, algunas, otras flashcards eran como que muy precisas, como que tenía un rango de flashcards y de tipo de flashcards, porque en Anki tienes un montón de cosas para hacer y es muy didáctico, muy bueno. Entonces, bueno, eso sí, eran las flashcards de Anki y, el, y leer los manuales de CTO. Y para una otra cosa, que enfermedad que esté como que muy grave y como que quería repasar, ahí ya me leía como que Dynamed o Up to Date. Y también si tenía algún libro base grande, como por ejemplo para cardiología el Braunwald, algo así. Aunque siendo sincera, creo que nunca me leí el Braunwald. El Schwartz para cirugía lo leía bastante para estudiar cirugía porque es muy bueno y no es tan amplio, es como que medio chiquito, pero al mismo tiempo es amplio, es como que preciso. Entonces, bueno, eso. Bueno, igual yo tenía en el quinto año que ir a la universidad porque yo nunca tuve un semestre en el que esté libre, entonces tenía que balancear el tema del estudiar y también el ir a la universidad en el mismo tiempo. Lo que hacía yo era, por ejemplo, me acuerdo que yo llevaba gineco. Gracias a Dios, el año que yo llevé, o sea, mi sexto año, yo no llevaba tantos cursos. Entonces, como que tenía clases, como que 4 días a la semana, 4 horas en la tarde. Entonces, tranquila, como que no llevaba ningún curso extra que no fuera el ciclo, entonces, pues, bien tenía menos carga. Y yo más que nada me la pasé en mi casa. Y era como que en mi casa estudiar, estudiar, estudiar. Luego me iba al gimnasio y a la universidad. Y así, porque si te pones solo a estudiar, pues también es como que tu cuerpo, ¿qué hace? ¿Qué haces para cansar tu cuerpo? No, ve al gimnasio. Y bueno, decía eso. También, bueno, estar siempre que está en el servicio público en los buses, porque me mandaron a rotar a un pueblo que está como a 30 40 minutos de la ciudad. Entonces, Huancayo es muy chiquito. Yo a la universidad llego en 10 minutos. Entonces era como 40 minutos. Lo que hacía, porque a veces en las combis, pues, te chequean, pues. Entonces no puedes tener el celular y yo todo lo tenía virtual. Entonces era como que, ay, ¿cómo estudio? Gracias a Dios, tenía mis AirPods bonitos, hermosos, con cancelación de ruido. Y me ponía a escuchar, a veces ponía las clases de la academia y nada más iba en el camino como que escuchándolas. O me ponía las clases de CTO, que también son muy buenas. Me encantaba escuchar el CTO a mí, la verdad, más que la academia. O si no, este podcast en internet, que hay un montón de podcasts sobre medicina. También me ponía a escuchar eso en el carro y ya pues tranquila. Y sí, pues a veces también descansaba, ¿no? Tampoco voy a ser una máquina de estudio. A veces hasta decía ya, voy a escuchar la música que me gusta 10 minutos y luego ya me pongo a estudiar el podcast. O simplemente no voy a escuchar nada y voy a dormir. También es tener un equilibrio, ¿no? Como que exigirte sabiendo tus propios límites, que si te exijas mucho y terminas matada, pues va a ser feo. Entonces, bueno, y bueno, eso hice todo el año, y luego me empecé a hacer los simulacros. Conforme se acercaba más la fecha del examen, como que ya no leía tanto, sino que más que nada resolvía preguntas, y esto es un tipazo, porque las preguntas de la salud siempre se repiten, o sea, van a haber 10 o 5 que sean repetidas. Entonces, ¿qué es lo que yo hacía? Hacía los simulacros y las preguntas que fallaban, hacía una flashcard de esas preguntas. Entonces, ya las tenía ahí como que con memoria, con Active, Refresh, Call, ya estaba ahí, yo leyéndolas. Entonces, al último ya prácticamente era una banquera total que se había acabado 400 preguntas y tenía las respuestas que había hecho mal en Yankee. Y también la academia luego empezó a implementar que podías volver las preguntas que habías hecho mal. Entonces, un super favor. Lo que yo les recomiendo, chicos, es que hagan bancos de preguntas, vean los temas en los que están mal. Y con esos temas en los que están mal, den una pequeña revisión de cada tema, como por ejemplo 20 minutos del tema como que leerme y entender bien qué dice la pregunta y las respuestas. Y, por ejemplo, a veces te ponían signos y abajo te ponían signos que tú no conocías en las respuestas, pues también lee e investiga esos porque puede ser que en la siguiente pregunta ya te preguntas sobre los signos de las respuestas de una pregunta previa. Entonces trata de conocer la pregunta entera, no solamente el enunciado,
sino también las alternativas y descartar por qué no es cada alternativa para que puedas tener una mejor comprensión y no simplemente estar como un loro repitiendo lo que dice el profesor, sino como que intenta también comprenderlo, porque muchos chicos en eso fallaban, como que lo entendían, bueno, no lo entendían, lo sabían, pero no lo entendían. Eso. Entonces, mientras que más se acercaba el examen, más exámenes hacía y más flashcards hacía. Ya no leía tantos tratados y escuchaba muchos podcasts, sino que más me trataba de concentrar en mis errores y en como que tener un amplio conocimiento. Y como, por ejemplo, por lo menos saberme 4 o 5 conceptos de las enfermedades raras que se preguntan, como, no sé, Gaucho no he visto que pregunten acá, pero, por ejemplo, algún tipo de arritmia, no sé, como el Warfarin White o algo, como que saberte los 5 conceptos que ya sabes que han preguntado antes de esa enfermedad probablemente los vuelvan a preguntar. Entonces, saber eso. Y ya. Y ahora que miro en retrospectiva, que ya casi soy médico, casi me titulo, la verdad es que me acuerdo estudiar del sexto año como que la mayor parte del tiempo, pero no me acuerdo tanto de mi familia, lo cual ahora que lo pienso es un poquito triste. Me hubiera gustado equiparar un poco mejor el tema familia con la nota. Y eso, esas serían mis recomendaciones. Usen Anki, este, Anki es como que la reina, como que para que tengan memoria, porque realmente en los exámenes no sabes qué temas te van a tocar. Y ya, esas serían mis recomendaciones para que puedan dar este examen. Mucha suerte. Adiós.